¿Estás ahí? ¿Estás a bordo de AM550? ¿Estás a bordo de 24/7 Noticias? ¿Salimos? Viaje al puerto de la noche. El pasaje que nos merecemos a esta hora. En esta noche, en esta vida. Subite que nos espera lo mejor. Viaje al puerto de la noche. Conduce el escritor y periodista Sergio Sarachu. Nicolás Lois, qué placer verte allí, que nos recibas a esta hora. Muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Nicolás, ustedes, bueno, ahora te encuentro allí en tu casa, pero ustedes son de andar mucho por lugares con mucho frío, con mucho viento, investigando distintos animales, pero en este caso vamos a hablar del pingüino, ¿verdad? Sí, bueno, trabajamos en lugares bastante remotos. Nuestro principal lugar de trabajo es la Isla de los Estados, ahí en Tierra del Fuego, y sí, la verdad que es bastante duro el clima ahí, es interesante. Claro, han formado un equipo, hemos estado hablando aquí con Ulises Balsa, entre otros, sobre lo que es el carancho austral, pero en el caso del pingüino penacho amarillo siempre nos dijeron no, tenés que hablar con Nicolás, que es el que sabe. Nicolás, ¿cuánto hace que estás enfocado en el estudio de este pingüino? Bien, ya van como 6 años que llevo trabajando. La primera vez que fui allá fue en 2014. Bueno, ahí esa foto justo de 2014. Fue la primera vez que estuve ahí eso es Ushuaia. Estábamos preparando un domo para armar en la Isla de los Estados, para armar una base en Bahía Franklin, en la caleta La Croix. Para usarlo de base para las investigaciones que realizamos allá. Y bueno, desde el 2016 que estoy haciendo el doctorado en la Universidad de Buenos Aires, y me sigo desarrollando ahí todavía, ahora en casa, pero sigo investigando, sigo haciendo análisis, y ahora me estoy dedicando principalmente a terminar la tesis, ¿no? Tengo que escribir para doctorarme ahora a fin de año, esa es la idea. Nicolás, ¿sos de acá del sur? No, yo soy porteño, de Buenos Aires. Porteño, ¿y cómo fue que te atrajo el pingüino que habita en este, me parece a mí, ¿no? En este triángulo entre Malvinas, Isla de los Estados y Puerto Deseado? Sí, es correcto. También esta especie llega hasta la zona de Chile. Se me va al revés, del otro lado. En la zona de Chile, en los fiordos chilenos, casi hasta la misma altura de Puerto Deseado, pero del lado chileno. Mirá o vos. sea, están en el sur del cono de Sudamérica, en las islas de ahí, bueno, y Malvinas. Claro. Y bueno, ¿y qué fue lo que te atrajo para estudiar este Bien. pingüino? Tal cual. Bueno, es más largo que llegar a los pingüinos directo. De chico viajé mucho por la Patagonia, con mis viejos siempre fui bastante para ahí, pasé mucho por parques nacionales, disfruté mucho estar ahí con la naturaleza, me gustan mucho los bichos desde chico. Y bueno, después me parece que es un poco el azar, ¿no? Que nos va llevando por caminos que terminamos ahí. Me hice amigo de Uli en la carrera, y me llevó de compañero ahí para hacer su tesis de licenciatura en 2014. Y después Andrea, la directora, y mi directora ahora actual del doctorado, me invitó a hacer el doctorado con pingüino de penacho amarillo, con genética. Y bueno, desde ahí que llegué a los pingüinos, pero bueno, la historia sí, es un poco de todo, ¿no? Un poco de lo que nos pasó, de lo que nos fue pasando en la vida, y después creo que los amigos y las cosas la facu. Suerte. Y después, claro, te terminás casi mimetizando con esos bichos, porque además los vas a buscar, como decíamos recién, a lugares que son realmente complicados en cuanto a lo climático, para vivir, para manejarse. Sé que en estos 6 años que llevan de estudios han puesto cámaras para observarlos, han hecho un trabajo muy serio, Nicolás.
Sí, el proyecto es muy grande. Sí, tenemos muchas líneas de trabajo. Yo trabajo con genética y un poco de forrajeo, que es como estudiar qué es lo que comen estos animales, Ajá. eh, y esa interacción entre la genética y eso, y lo que comen y cómo se desenvuelven cuando salen al mar a comer. Pero el proyecto es mucho más grande, tenemos cámaras trampa puestas ahí desde hace, también desde 2014, no, desde antes de 2013, me parece, 2014 que hay cámaras ahí. Y sí, es un trabajo enorme, un trabajo enorme. Vamos todos los años, también ponemos transmisores satelitales, los seguimos a ver qué hacen en el mar. Un montón de otras cosas que se hacen en un equipo, ¿no? Muy grande ahí con Uli, con Andrea y con muchos más integrantes del proyecto del CADIC. Nicolás, para hacer un trazado bastante resumido de las características que tiene este pingüino, qué es lo que come, cómo se maneja, por qué viaja tanto, qué hace en Bien, cada lugar a donde va. muy buenas, son preguntas difíciles. Son las preguntas en las que yo estoy un poco trabajando Claro. en mi doctorado. Mi doctorado en realidad se basa en entender cómo estas especies esta especie, perdón, está enmarcada dentro de un grupo de especies, ¿no? O sea, que son cercanas, digamos. Eh, y después uno se va metiendo adentro y se mete a ver cómo es esta especie, qué hacen en tal lugar, qué hacen en tal otro, cómo comen en Malvinas, cómo comen en Puerto Deseado, cómo comen en Isla de los Estados. Y vamos tratando de entender un poco qué es lo que pasa a nivel local para tratar de trazar como patrones generales, ¿no? Claro. Patrones que se vean a nivel regional y que después se puedan inclusive extrapolar a nivel global a las diferentes especies. Eh, En Isla por de los ahí. Estados, a ver, Nicolás, en Isla de los Estados, ¿qué hacen los pingüinos? ¿Desarrollan toda su vida o no? No, la realidad es que lo que encontramos en el último trabajo que publicamos hace muy poquito, principalmente es que en Isla de los Estados los individuos comen en esa zona, comen en el sur de Isla de los Estados, en todo el sur del cono de Sudamérica y llegan casi hasta el frente polar, o sea, el océano austral que Ajá. rodea la Antártida. No llegan a Antártida, pero casi, digamos, que están alrededor de esa zona comiendo. Mientras que los individuos de Islas Malvinas se mantienen en esa zona del talud, en la que hay muchísima productividad pesquera y también obviamente de del zooplancton o de los pequeños crustáceos que comen estos pingüinos. Entonces es como que hay una especie de separación, ¿no? De las poblaciones en cuanto a los lugares en los que comen. Los Ajá. del sur comen más, se van más al sur todavía, en el Banco de Burwood y toda esa zona, y los del norte, los de Islas Malvinas, comen hacia la zona del talud. Y un poco la hipótesis que teníamos entre varios grupos, era que la colonia esta de Puerto Deseado que mencionás es nueva, tiene 1000 individuos, perdón, 1000 parejas, creo que ahora ya llegó como a 1500 y sigue creciendo, es una colonia creciente, recientemente fundada, cerca de 1980. Entonces, la hipótesis era que si estos bichos comen en el norte, probablemente sean de Malvinas, ¿no? Porque están comiendo en esa zona, ¿no? En el talud y en la plataforma argentina. Claro. Y bueno, y con genética lo comprobamos. Lo que encontramos fue eso, justamente que la colonia de de Isla Pingüino, que está ahí cerca de Puerto Deseado, es idéntica, o sea, no la podemos diferenciar de Islas Malvinas, mientras que la Isla de los Estados sí hay una separación genética bastante fuerte. Ajá. Igual que en las estrategias de forrajeo, ¿no? En cuanto a lo que comen y dónde comen. O sea que desde Malvinas se trasladaron a generar esta colonia en Puerto Deseado, pero no a Isla de los Estados. No, no encontramos eso, no encontramos ningún individuo migrante, digamos, Claro. en las muestras de Isla de los Estados, no encontramos ningún individuo de Malvinas, como así tampoco ningún individuo de Isla de los Estados en En Islas Deseado. Malvinas, así como Ajá. un inmigrante reciente. Hubo mezcla, porque se ve que en la genética hay mucha mezcla, ¿no? Son muy parecidas las dos colonias, pero esta diferenciación es bastante marcada
probablemente muy reciente y probablemente se continúe, ¿no? Esta separación. Nicolás, ¿en alguna época del año viajan, se mueven o cuando les pinta se van? Justo, justo hoy una compañera de Puerto Deseado presentó un trabajo en una conferencia virtual en Twitter, muy interesante, que muestra cómo los individuos de Puerto Deseado llegan casi hasta la zona del Río de la Plata durante el invierno. O sea, en el invierno estos individuos salen al mar, se van al mar, o sea, se quedan como todo ese tiempo, 6, 7 meses, flotando en el agua y alimentándose, engordando, para después volver a la colonia en verano a reproducirse. Ah, mirá vos. Apa, apa. Mirá vos. O sea que en invierno los tipos se van al mar, flotan porque tienen, ¿no? Tienen una característica impermeable en su cuerpo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Por las plumas. Las plumas, tal cual. Sí, sí, Claro. sí, los protegen principalmente del frío, ¿no? El agua, si no, se morirían de frío sin esas plumas. Claro. Los aísla térmicamente, Y toda la colonia se va todas. hacia el No mar. queda nada. No queda nada. Nadie. Se van, por ejemplo, Bahía Franklin es impresionante, o sea, hay 140.000 parejas, más todos los individuos flotantes, no sé, muchos pingüinos, realmente muchos pingüinos que de repente desaparecen y se van al mar durante 6 meses y se quedan ahí. Bueno, se separa, o sea, hay una dispersión muy grande, ¿no? Claro, Imagínate sí, que sí. están todos concentrados ahí, de repente se van te dije, ¿no? El Banco de Burwood, al Océano Austral, al sur de Chile, digo, mucha dispersión, o sea, ahí se separan y luego después vuelven al año siguiente y se vuelven a reproducir todos en las colonias. Claro. Y vuelven al continente, digamos, para hacer sus nidos, ¿verdad? Sí, viven en islas estos, principalmente no, bueno, la más cercana si querés al continente es Isla Pingüino, pero sigue siendo una isla. Isla de los Estados también es una isla, pero Claro. digamos son es bien marcado que viven en islas del subantártico, ¿no? O sea, alrededor de todo lo que es este océano austral que envuelve a la Antártida. Ajá. Las parejas, yo voy recorriendo los temas que por ahí de sentido común me Bueno. surgen, Nicolás, pero digo, ¿las parejas las forman en el mar o cuando ya vienen a reproducirse? Es un tema, Bueno. no sé si lo preparaste para hoy, pero No, bueno. no tengo la respuesta preparada. Vamos a ver. Eh, hay, hay, hay datos, me mataste. Hay datos que muestran que llegan primero los machos, depende de las especies, ¿no? Pero en algunos pingüinos, aves marinas en general, llegan primero los machos, arman el nido y después llega la hembra. Hay muchos registros también por anillamientos, viste que antes se los anillaba en las aletas, principalmente a los magallanes, y se encontraba que repetían bastante la pareja, pero también se han encontrado casos de divorcios, si querés, porque al año siguiente no se volvieron a juntar, pero seguían vivos, ¿no? Pero en general sí, tiene una tendencia a volver al mismo lugar, a la misma zona al menos de donde se reprodujeron el año anterior y muy probablemente donde también nacieron. Pero algunos no lo hacen, ¿no? Y esto es lo que permite estas dispersiones, por ejemplo, de lo de Isla Pingüino, si no sería imposible, ¿no? Si todos volvieran, no existiría ese individuo que de repente dice, uy, mira, este lugar está bueno, y funda una nueva colonia. La verdad que la respuesta exacta de si se forman en el mar o no, si hay alguna interacción, es muy difícil. Pensá que es muy difícil, ¿no? Sería muy difícil traquearlos y ver si se juntan esos mismos individuos en el mar. Habría que tener algún tipo de transmisor que cuando esté con el otro individuo se comuniquen. Existen, existen, y se podría hacer, es una buena idea. Pero no tengo la respuesta con esta especie, no lo sé. No vamos a avanzar si son monogámicos o eso, no lo vamos a... Ni idea. Pero sí, no, Nicolás. Hay una tendencia en las aves marinas a que se mantengan las parejas. Hay una explicación evolutiva de esto. Cuando la pareja se mantiene año a año, es como que hay un aprendizaje y tienen que tener una sincronicidad muy buena entre el que se va uno a alimentar al mar, vuelve, incuba el huevo, el otro se va al mar mientras el pichón está naciendo, vuelve, lo alimenta y el otro se va, ¿no? Entonces, imagínate si hay
se mantienen año a año, esto genera un beneficio y esto se empezaría a replicar, ¿no? entre las parejas, ¿no? Y se mantendrían. Pero también hay casos de rupturas, hay casos de que parejas año a año no se vuelven a juntar, pero sí, desavenencias que suelen ocurrir también entre los pingüinos. Nicolás, un tema que a mí sí me interesa que nos cuentes es que ¿qué significación tiene la publicación en este tipo de revistas especializadas e internacionales para ustedes? ¿Por qué le asignan tanta importancia a la publicación en este tipo de revistas? Buenos temas. Nosotros, yo estoy haciendo el doctorado, ¿no? Tengo una beca doctoral del CONICET y la siguiente instancia que tendría si yo quisiera seguir en carrera una vez doctorado son los postdoctorados, que hay bastante oferta alrededor del mundo y en Argentina también, principalmente del CONICET, pero también de otras instituciones. Para este postdoctorado vos necesitas, tienen que saber quién sos y cómo miden quién sos a través de tus publicaciones, o sea, cuántas publicaciones tenés y en qué revistas. Hay un índice de impacto de las revistas internacional que las clasifica, digamos, de mayor impacto a menor impacto, y mayor impacto significa que ha sido citada más veces y tiene más citas. Entonces, esa revista, si aceptó tu trabajo, quiere decir que tu trabajo es bueno. Todo esto lo digo también como en tono de lo complicado que es, ¿no? Porque para nosotros es súper difícil publicar en estas revistas. Tenemos que hacer trabajos enormes de mucho tiempo. Este es mi 4º año y este es mi primer trabajo que tengo así de primer autor en una revista así, y la verdad que es complicado. Claro, porque además, Nicolás, esas revistas deben tener todo un consejo de redacción que analiza el contenido del estudio, del trabajo, para darte la posibilidad de que sea publicada. Sí, en ciencia lo que se hace generalmente es el editor, si le gusta tu trabajo y le parece que va con la revista, lo que hace es se lo manda a 3 o 4 revisores externos, que son científicos del tema en general, y después ellos le dan una devolución y le dicen, sí, está bueno, podría mejorar esto y esto, o no, la verdad que esto no va, fíjate que acá se equivocó en esto y en esto, y ahí, bueno, esa es la parte constructiva de la ciencia, y a veces también destructiva, pero en general ese es el camino que tienen las publicaciones. ¿Por qué? Por eso también es tanto tiempo, ¿no? Lleva mucho tiempo esto de la publicación. Este trabajo se empezó a escribir, si querés, hace 2 años, y hace 1 año que estoy intentando publicarlo. ¿En serio hace 2 años que lo empezaron a trabajar y ahora recién lo han publicado? Bueno, los datos, el primer dato, si querés, la primera muestra que tomé fue en 2016. Esa es la primera muestra que tiene este trabajo. De 2016, y fue publicado en febrero del 2020. Está bien que en el medio fui haciendo otras cosas, ¿no? Pero si querés, en tiempos de primera muestra al artículo publicado fue ese. La idea es tener varios artículos, ¿no? Uno que estás empezando a tomar algunas muestras, otro que lo estás empezando a escribir, otro que ya lo estás casi publicando y así. Pero yo que arranqué ahora, este es el primero que tengo. Bien, y lo central de este trabajo es haber identificado genéticamente este recorrido que han hecho estas colonias de pingüinos, ¿verdad? Sí, lo más interesante, lo más destacable es esto, que hay colonias que tienen comportamientos de forrajeo distinto, y esto condice con su estructura genética. Eso es realmente muy interesante. Digo, como que no se cruzan en el mar, y además esas mismas poblaciones tienen estructura genética, ¿no? Son distintas. Y bueno, y condice también con la nueva colonia esta de Isla Pingüino, de Puerto Deseado, que tiene sentido con esto de las zonas de alimentación que tienen las de Malvinas, está incluida esta Isla Pingüino, y los de Isla de los Estados no llegan hasta ahí. Entonces, ahí estamos viendo como un mecanismo, ¿no? Un mecanismo de evolución de las especies. Eso es me parece lo más interesante. Nicolás, te agradezco muchísimo que nos hayas recibido a esta hora, esta charla que tuvimos, y bueno, vamos a seguirte de cerca a ver cómo va ya para el doctorado, cómo va la tesis. Dale, cuando quieras volvemos a hablar. Muchas gracias. Viaje al puerto de la noche. Conduce el escritor y periodista Sergio Sarachu.